Bueno, grabando. Hoy te traigo una partida jugada en el año de 1834 en la ciudad de Londres entre Luis de la Bourdonnais y Alexander MacDonald. Este es considerado un campeonato del mundo no oficial jugado entre ellos dos, Alexander MacDonald y Luis de la Bourdonnais, para ver quién era el mejor jugador de la época. Luis de la Bourdonnais era francés y Alexander MacDonald era irlandés. Su forma de jugar era ataque puro, era romanticismo, atacar al rey enemigo a costa de todo. Y este match se vio interrumpido. Este campeonato fue a 6 matches. Y el sexto match se vio interrumpido puesto que Luis de la Bourdonnais tuvo que volver a Francia y a pesar de que de la Bourdonnais iba ganando la mayoría de los matches, pues no se pudo decidir quién era el mejor de la época. Entonces esta partida pertenece a ese mini campeonato del mundo o pseudo campeonato del mundo. Entonces, D4 por parte de la Bourdonnais. Y esta es una apertura un poco distinta a las que hemos visto. Esta es una apertura de peón de dama y este tipo de aperturas tienden a cerrarse. Entonces la siguiente jugada es de 5 y esta jugada define ya que el juego va a ser de una apertura cerrada. A diferencia de peón de rey, esta no se abre tan fácilmente y por lo regular, como regla general, quedan posiciones donde el centro está cerrado y las maniobras tienen que ser mucho más lentas que con peón de rey. C4. Este es un gambito de dama, se entrega a un peón lateral. La idea es la misma que en la de el gambito de rey. Desviar al peón central y ganar control en el centro. D por C4. Se acepta el gambito. Hay otras formas de jugar, como por ejemplo E6, que es el gambito de dama rehusado, o C6, que es la defensa eslava. Pero se jugó D por C4. E3 atacando al peón débil de C. Y aquí viene una cosa importante, porque resulta ser que bueno, en este caso se juega E5, ¿ok? Atacando al centro y empezando a intentar abrir un poco la posición. Y esto realmente es una buena idea, porque si el negro decidiera empezar a defender ese peón con jugadas como por ejemplo B5, esto ya incurre en un error. Se responde con A4 y si se defiende con C6, sigue A por B5, C por B5 y dama F3 y se ataca a la torre de A8 que está indefensa. Y para salvar a esa torre se tiene que entregar o el alfil o el caballo y el resto de la partida se juega con una pieza de menos. Entonces no es un muy buen negocio intentar defender ese peón. Entonces lo que se jugó fue E5 intentando atacar el centro, ganar control y se responde con alfil por C4 tomando el peón débil de C, ya que si se decide tomar el peón de E5 se cambian damas y el blanco queda sin enroque. Entonces por eso alfil por C4, después E por D4 y E por D4. Y aquí encontramos un peón aislado en la columna de dama que suele aparecer mucho en el gambito de dama. Entonces, cuando uno juega el gambito de dama, tiene que acostumbrarse a empezar a tratar con ese tipo de peones. Caballo F6 para desarrollar piezas, tener un poco de control en el centro. En esta posición, otra cosa que se suele jugar mucho es alfil B4 jaque. En estos casos se suele jugar caballo C3 y puesto que el caballo está defendido por el peón, no suele ser buena idea capturar el alfil, pues si alfil por caballo, peón por alfil y nuestro peón de la columna de dama ya no está tan solo.
Entonces se suele jugar caballo F6 para desarrollar, caballo F3 y se enrocan a la siguiente. Ok, entonces después de por D4 por D4 sigue caballo F6, caballo C3 desarrollando piezas, alfil E7 preparando el enroque, caballo F3, enroque corto, no. El enroque corto era algo que proponía Philidor en estas posiciones, pero después de C6 parece ser que las blancas quedan mejor, pero no se está seguro porque la casilla de G4 queda débil y puede ser atacada fácilmente con el alfil o ocupada por el caballo. Entonces aquí lo que juega la Bourdonnais es H3, evitando precisamente los saltos de caballo y de alfil a G4. Y después se juega C6. C6 tiene como objetivo pues darle opciones a la dama de poder cambiarse de flanco en algún momento dado. O de mandar un ataque de peones por el flanco de dama. Alfil E3 desarrolla una pieza y protege al peón débil de D. Alfil F5 y podemos ver que las piezas negras tienen mucho control sobre la casilla E4. G4 para ahuyentar a ese alfil. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que esta jugada es un poco extraña. No es precisamente la mejor porque pues el rey sigue en el centro y es urgente enrocarlo. Entonces en esta posición tal vez lo mejor hubiera sido jugar un enroque corto, puesto que el centro está abierto. Entonces, después de G4, las negras juegan alfil G6. Alfil G6 no me parece tan buena idea porque sigue precisamente caballo E5 y como ya habíamos dicho, el centro está abierto. Entonces, cuando el centro está abierto, los alfiles, como norma general, suelen ser mejores que los caballos porque avanzan mucho, mientras que los caballos avanzan de poquito en poquito. Entonces, con esta jugada se ataca al alfil de G6 y de hecho se pierde, no tiene ninguna casilla a donde poder refugiarse. Entonces, se pierde esa pieza. Caballo de B a D7 para desarrollar una pieza. Caballo por G6. Elimina al alfil en una posición abierta. Y elimina a un defensor del enroque. Y además, para no perder pieza, debilita la estructura del enroque, puesto que sigue H por G6. Y en esta posición, una jugada buena sería enrocarse en corto, aunque la estructura de peones esté un poco destruida, pero como ya no está el alfil de casillas blancas que pueda entrar por esta diagonal, entonces parece un buen negocio. Pero estamos en otra época, es la época del romanticismo, y aquí lo que importa, lo que le importa a la gente, es atacar al rey enemigo. Entonces la Bourdonnais actúa en consecuencia y juega H4. Y H4 tiene como objetivo atacar al enroque negro para sacar al rey de ahí a patadas. Caballo B6, ataca al alfil, el alfil se retira a B3, caballo F D5 para tocar el alfil de casillas negras. Aquí hubiera sido bueno desarrollar a la dama, jugarla a D3. Pero a la Bourdonnais lo que le interesa es el ataque, entonces ataca con H5 y de hecho no creo que esta sea una muy buena jugada. Caballo por E3 y se pierde el alfil de casillas negras en una posición abierta. F por E3 recuperando la pieza y alfil H4 jaque. Esta jugada no me gusta mucho. Yo sinceramente pienso que aquí una mejor jugada hubiera sido G por H5 para desmontar el ataque sobre el enroque negro. Después de, por ejemplo,
torre por h5. Ahora sí, alfil h4 jaque, rey e2 y g6 atacando la torre y obligándola a retirarse a algún lado en donde ya no sea tan poderosa su influencia. Entonces, alfil h4 jaque, rey d2, g por h5. G por h5 no me agrada tanto. Yo pienso que hubiera sido mejor jugar g5, dejando al peón de h ya indefenso, en cierto modo. Es decir, este peón ya no puede romper el enroque. Si quisiera romperlo, tendría que avanzar a h6 y después de capturar con el peón de g, la estructura del enroque queda otra vez en buen estado. Además de que la dama está atada a la defensa del alfil. Entonces, al jugar g5, el peón defiende al alfil y la dama queda libre para hacer cosas más interesantes. Entonces, se jugó g por h5. Dama f3. Y empieza la Bourdonnais a llevar sus piezas al flanco de rey para reventar el enroque. Alfil g5 y suelta el peón de h5. Torre de A a F1. Aquí la Bourdonnais decide que no es buen negocio comerse a ese peón. Y lo que hace es traer más piezas para atacar el enroque. Dama por D4 jaque. Y nótese que la dama no se puede comer porque el peón está clavado por el alfil. Rey C2. Dama F6 proponiendo el cambio de damas. Y entonces viene torre por h5. Ahora sí decide que le conviene tomar ese peón e intentar maniobras como torre de f1 y mate en h8. Entonces, para impedirlo, las negras juegan dama g6, lo cual no es una muy buena jugada. Yo pienso que aquí hubiera sido buena idea jugar dama por f3, cambiar las damas, y después de torre por dama, alfil f6, defendiendo con rayos X el punto de h8. Y aunque después venga caballo 4, se puede jugar caballo d5 y esto da un poco más de resistencia. Pero bueno, lo que se jugó fue dama g6 jaque. Se cierra la amenaza con el peón. Caballo d5, trayendo piezas para defender el enroque, pero ya no le va a dar tiempo. Sigue torre de f a h1, dando la amenaza de mate que ya habíamos dicho hace un rato. Entonces alfil h6 para cerrar dicha amenaza. Y g5, una muy buena jugada que ataca el enroque, al único defensor fuerte del enroque que es el alfil. Y pues esto ya está prácticamente ganado para las blancas. F5, intentan darle una casilla de escape al rey blanco. Caballo por d5, c por d5 y alfil por d5 le cierra esa salida, le da un cerrojazo al rey para que no se escape por la casilla de f7. Entonces juegan rey h7 para defender el alfil, que está atacado por 3 piezas y defendida solo por 2. Pero al mover al rey a h7 ahora está defendida por 3 y atacada por 3. Entonces sigue torre por h6, jaque, dama por h6 y g por h6. Aquí también se podía jugar algo como... Uno se pregunta, ¿no? Después de, en vez de capturar con la dama, ¿por qué no se captura con el peón? Porque de todas maneras seguiría torre por h6 jaque, dama por torre, peón por dama, perdón. Y a pesar de que el rey capture al peón en la siguiente jugada, se quedan las blancas con ventaja de material, puesto que tienen una dama y un alfil contra 2 torres. Entonces esto ya está perdido para las negras. Entonces después de torre h6 jaque, dama por h6
y G por H6. Alexander McDonald decide que se rinde, puesto que la posición es ganadora para las blancas. Tienen la ventaja de material en primer lugar, puesto que son dos torres contra torre, dama y alfil. Y pues la verdad no parece un muy buen negocio para las negras ya. Y si analizamos esto con Stockfish, por ejemplo, Stockfish dice que en esta posición hay mate en 10 jugadas. Claro que eso está bastante complicado de ver y sería interesante que intentáramos resolverlo. Entonces esta fue una de las partidas que se jugó en el primer pseudo campeonato del mundo, jugado entre Luis de la Bourdonnais y Alexander McDonald. Si te ha gustado, dale like, y si te gusta este contenido, suscríbete. No olvides dejar en los comentarios si crees que he omitido o olvidado alguna información.